horas. Bueno, buenas tardes. Vamos a dar comienzo al tercer panel del primer Congreso Latinoamericano de Jóvenes Penalistas, los desafíos del derecho penal frente al crimen organizado y la corrupción. Este panel se titula Aspectos procesales en el abordaje del crimen organizado y la corrupción, y en primer lugar va a hablar Héctor Gabriel Vanegas Fernández, que va a exponer su ponencia La prisión preventiva y el retroceso del garantismo penal en Ecuador, análisis crítico de una reforma fallida. Héctor es doctor en Estado de Derecho y Gobernanza Global por la Universidad de Salamanca y profesor y director del Máster en Práctica Penal en la Universidad de Guayaquil. Bien, muchas gracias, primero que nada, por la presentación. Para mí es un honor estar con tan distinguidos profesores, estudiosos del derecho penal y procesal penal. En efecto, al momento de abordar la problemática que he tratado de desarrollar en esta investigación y en esta ponencia, me interesaba mucho analizar los fenómenos que están empezando a pasar en el país y que son de algún modo un rasgo común, lamentablemente, en la idea de los estados de derecho que experimentamos en América Latina y en Europa. Yo diría en todos los procesos, en todos los sistemas procesales del orden continental. Así que yo quiero empezar esta ponencia con un lugar común, y es aquella idea que parece que es entendida por todos, que la prisión preventiva es de última ratio, que es una medida excepcional, que es fundamental, que debe ser fundamental, que debe ser proporcional, y que por supuesto es una garantía que evita que una persona sea tratada como culpable antes de que haya una sentencia condenatoria en su contra. Parece que es una idea que ya no debe resistir más debate, parece que esta discusión está inacabada, y precisamente porque todo no es lo que parece, a mí me interesa exponer y abordar cómo esta garantía se empieza a desdibujar en el Ecuador. Obviamente, Ecuador, ustedes saben, está viviendo un contexto de inseguridad nunca antes visto. Estamos hablando de casi un 65% más de muertes violentas en relación al primer trimestre del año pasado. Hay un clima de inseguridad que es el escenario perfecto para que el populismo penal o para que los líderes políticos busquen una rentabilidad electoral, lamentablemente anclada en el lugar incorrecto, el derecho penal como panacea de todos los males, lo cual no es nada más alejado de la realidad. Entonces se empieza a generar una política criminal basada en un esquema de encarcelamiento preventivo como solución a un problema estructural mucho más grave: la delincuencia organizada, el terrorismo, el crimen desbordado. Entonces, en este contexto, me he propuesto analizar el anteproyecto de reforma propuesto por el presidente Daniel Noboa-Chin, presidente de Ecuador, en el año 2025, en el que se buscó de algún modo imponer la medida de prisión preventiva como obligatoria en razón de determinados delitos, particularmente los tipos penales de delincuencia organizada y de terrorismo. Es decir, se elimina o se buscó eliminar la posibilidad de que el juez pueda valorar en cada caso concreto las circunstancias del caso como tal, de que el juez puede ejercer un poder discrecional y solo por el hecho imputado por parte del Poder Punitivo o de la representación del Ministerio Público, ya la orden directa era dar una medida cautelar de prisión preventiva. Es decir, la prisión preventiva totalmente basada en su contenido fundamentador. Por supuesto, el objetivo de la ponencia y de la investigación es claro. Yo creo que se avisora a todas luces de forma bastante clara. Esta propuesta de reforma era abiertamente inconstitucional y era abiertamente inconvencional. Era contraria a la Constitución del Ecuador y, por supuesto, también representaba una antinomia a la Convención Interamericana. Pero sobre todo, otra de las hipótesis que me interesó desarrollar es que es una reforma que no responde a una política criminal técnica, sino a una estrategia de legitimación política, propia de un populismo penal. Es muy importante tener en consideración que las últimas elecciones en Ecuador tuvieron lugar el mes pasado. La primera vuelta fue en febrero, el balotaje fue en abril del mes pasado. Y la propuesta de reforma tiene fecha 5 de febrero de 2025. Es decir, se da un contexto donde la inseguridad es el centro o el principal tópico del debate político. Y obviamente el colectivo necesita una alternativa para solucionar el gran problema estructural que está viviendo la sociedad ecuatoriana. Se ancla entonces todo este contexto para tratar de decirle al colectivo social, a la ciudadanía en general: yo te tengo la solución para acabar el problema del crimen y para paliarlo absolutamente. Es establecer prisión preventiva en esta clase de delitos que nos están generando una conflictividad.
Bien, partiendo de esto, se utiliza el miedo social como una justificación para recortar garantías fundamentales en nombre de la seguridad. Es decir, es retornar al viejo debate utilitario de eficientismo por encima de las garantías procesales básicas. Debemos entender que la Constitución del Ecuador, que es una constitución novedosa, que tuvo mucha repercusión a nivel occidental, a nivel mundial, expedida en el año 2008, recoge en su artículo 77 esta idea clara de que la prisión preventiva es una medida excepcional, de última ratio. No será nunca la regla general. Debe aplicarse cuando existan indicios suficientes, cuando haya riesgo de fuga, cuando se cumpla el estándar de la Corte Interamericana y sobre todo, el juzgador, en base a un poder discrecional, debe poder aplicarla analizando las circunstancias de cada caso concreto. Parece que, insisto, este es un debate que no debería resistir más discusión, pero lamentablemente tenemos que retroceder y regresar a analizar estas instituciones que parecen estar consolidadas, pero en realidad no lo están. Obviamente toda esta idea de la prisión preventiva como última ratio, por lo menos en el caso de Ecuador, yo creo que el caso más paradigmático de la prisión preventiva que se analiza en la Corte Interamericana es el de Chaparro Lapo Íñigo versus Ecuador. Es decir, es un caso donde establece los criterios de prisión preventiva en el que se condena al Estado ecuatoriano por el uso desproporcionado de la prisión preventiva, lo cual es curioso porque significa que nuestro ordenamiento jurídico ha tenido que a la fuerza acoplarse a los mandamientos de la justicia internacional. A pesar de esto, la práctica en Ecuador desde antaño nos sigue demostrando todo lo contrario. Hay ciertos organismos como el Observatorio de Crimen Organizado Ecuatoriano que ya nos dicen que el 65% de personas procesadas por delitos de asociación ilícita o delincuencia organizada están en prisión preventiva. La Defensoría Pública ecuatoriana también ha advertido en ciertos informes que la prisión preventiva en el Ecuador se aplica de forma automática. Se afecta obviamente en todos los contextos personas en situación de vulnerabilidad. También esto demuestra un rasgo aporófobo del derecho penal en Ecuador. Y esta desnaturalización de la medida cautelar ha sido observada por organismos internacionales como Human Rights Watch o como la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, que advierten que el uso excesivo de la prisión preventiva no solo viola el debido proceso, lo cual es claro, sino que agrava la crisis penitenciaria, que en Ecuador es un problema evidente. Hay una superpoblación carcelaria y no hay condiciones para mantener tantos presos. La mayoría de estos, 65%, que es un número alto, en prisión preventiva, es decir, presos sin sentencia. Se propone reformar este artículo 77 de la Constitución mediante un referendo. Esto es otro tópico del debate que se ancla con el mensaje de la rentabilidad electoral o populista. Preguntarle al colectivo, ¿está usted de acuerdo? Literalmente, no estoy parafraseando, ¿está usted de acuerdo con reformar la Constitución para que la prisión preventiva sea obligatoria, pero con un eufemismo adicional? Y es que la propuesta de consulta establece, para paliar el crimen organizado y el terrorismo que está azotando a la sociedad ecuatoriana, ¿está usted de acuerdo en esta reforma? Obviamente, si es que esto pasaba los filtros de constitucionalidad, iba a ganar con el 99% de los votos. Porque el gran colectivo no estudia derecho penal, no es abogado, no tiene idea de lo que nos están diciendo y piensa, digamos, legítimamente que es una alternativa política para solucionar el crimen organizado. Ya les he dicho que el gran problema de esta reforma es que se pretendía que el juez la aplique de forma automática sin valorar las circunstancias de cada caso concreto. La reforma pretendió presentarse como una excepción necesaria, pero en realidad esto representaría, en caso de que hubiese sido aprobada, una transformación profunda, un giro de 360 grados en nuestro sistema de garantías, porque por supuesto a todas luces es una medida regresiva y contraria a los criterios de proporcionalidad que rigen la prisión preventiva. Pero además de esto, genera una contradicción directa con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A mí esta especie de terraplanismo jurídico que estamos experimentando en sociedades con institucionalidad tan débil como el Ecuador me preocupa mucho. ¿En qué sentido? En el sentido de que hay una jurisprudencia reciente de la Corte Interamericana, que es el caso García Rodríguez Reyes versus Alpizar versus México, donde ya se declara que la prisión preventiva oficiosa, el proyecto de prisión preventiva oficioso en México, es inconvencional, porque representa la imposición de una medida de forma automática. Y esto constituye una forma de detención arbitraria, transgrede directamente lo que establece el artículo 7 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, de la Convención Americana de Derechos Humanos. El precedente entonces es claro. Ningún Estado puede establecer legalmente la obligatoriedad de prisión preventiva sin incurrir al menos en una especie de responsabilidad internacional. Bueno, con este contexto, el Poder Ejecutivo, aprovechándose de las elecciones, quizás sabiendo de que esto no iba a pasar el filtro de constitucionalidad, propone el anteproyecto
obviamente gana las elecciones y obviamente el tópico del debate fue la seguridad, pero la Corte Constitucional del Ecuador en su dictamen 225-RC rechaza la propuesta. Es lógico, determina que vulnera el principio de presunción de inocencia, determina que vulnera el derecho a la libertad ambulatoria y el carácter excepcional de la prisión preventiva. Además señaló que imponer esta medida de forma automática en razón del tipo penal elimina la facultad discrecional del juez de poder evaluar cada caso concreto. Pero más allá de ese debate, que es bastante claro, la reforma no solo es inconstitucional, sino que es peligrosa, porque consolida un modelo de justicia represivo que empieza a centrar la privación de libertad como una solución a problemas estructurales mucho más graves, que son merecedores de criterios de política criminal preventiva, técnicos, científicos, no propios de un populismo penal que termina haciendo daño a nuestras instituciones y a la propia idea del Estado de Derecho. Es claro que la prisión preventiva obligatoria no reduce el crimen, lo que va a hacer es saturar el sistema penitenciario, debilitar el ideal de justicia, consolidar una cultura de culpabilidad anticipada, todo lo contrario a las reglas del derecho penal liberal. Para cerrar esta idea, que obviamente muy sucintamente he tratado de exponer en estos 3 minutos de exposición, yo creo que debemos insistir en esta idea fundamental. La seguridad ciudadana no se puede conseguir a costa de los derechos fundamentales. Se los dice un ecuatoriano que está viviendo la etapa más drástica en cuanto a la inseguridad de la historia de su país. La prisión preventiva siempre debe ser cautelar, debe ser excepcional, no puede nunca, bajo ninguna circunstancia, ser automática. La reforma propuesta por el presidente Daniel Noboa, por el Poder Ejecutivo ecuatoriano, constituye una regresión de derechos y una amenaza directa al principio de presunción de inocencia, por cuanto se vacía de su contenido legitimador del proceso penal. Y como lo ha advertido la Corte Constitucional, no se puede restringir garantías con el pretexto del combate al crimen. Más aún, cuando la competencia de seguridad en nuestros países sudamericanos corresponde, al menos en Ecuador, exclusivamente al Poder Ejecutivo, que es quien dirige la política de seguridad del Estado. No se puede desligar esta responsabilidad para tratar de imputarse al derecho penal, que nada tiene que hacer en este esquema de protección y de seguridad. Combatir la delincuencia organizada exige en este contexto políticas integrales, inversión en inteligencia, prevención social, fortalecimiento institucional y respeto al debido proceso. Y esto es importante porque la batalla a esta nueva modalidad delictiva que azota nuestra sociedad, por supuesto que hay que ganarla, pero hay que ganarla respetando las reglas del Estado de Derecho, porque saltarse esas reglas significaría que los Estados empiecen a rebajarse al nivel de los criminales, y eso es a todas luces intolerable. Creo que como juristas, como ciudadanos, como defensores del Estado de Derecho, debemos rechazar estas reformas populistas que sacrifican garantías en nombre de la seguridad. Es claro, y es la idea con la que quiero acabar esta exposición, que el poder punitivo debe tener límites, y esos límites los impone la Constitución, los impone la Convención, los impone sobre todo el ideal que rige las ciencias jurídicas, aunque muchas veces se nos olvida, que es el ideal de la justicia. Muchas gracias.